Bien, estudiantes, continuando con el trabajo, vamos a resolver en la página 47 el ejercicio 6 y en la página 48 el ejercicio número 8. Y recuerda que siempre antes de empezar un ejercicio de conteo de figuras, lo primero que tienes que hacer es leer qué cosas te están pidiendo. Acá en la número 6 te dice, indica el total de triángulos. Bien, entonces lo que vamos a encontrar es el total de triángulos que tiene esta figura. Para ello vamos a colocar las letras que corresponden a cada región. Recuerda que tú debes colocar las letras a todas las regiones, las figuras. En este caso, acá le llamaremos A, acá sería B, a esta región le llamaría C, a esta región D, a esta región E y a esta última región F. Bien, tú tienes que colocar letras a todas las regiones, sean o no sean triángulos, ¿sí? ¿Por qué? Porque al agrupar las figuras, ahí podría encontrar de repente triángulos con dos regiones. Ahí sí podrías utilizar cada una de esas letras. Bien, entonces lo primero que buscamos es triángulos con una sola letra. En este caso, triángulos con una sola letra, observo el triángulo C y el triángulo F. Entonces, con una sola letra, observo solamente dos triángulos, el triángulo C y el triángulo F. Ahora, juntemos dos letras. Al juntar dos letras, acá sí voy a encontrar un poco más de triángulos. Recuerda que lo que me están pidiendo es triángulos. A ver, juntando dos letras, ahí observaré en total dos triángulos. Veamos, ¿quiénes serían esos dos triángulos? Uno de los triángulos sería C y B. A ver, profesor, juntamos dos letras, juntamos C y B. Efectivamente, si junto C y B, ahí habría un triángulo. Y si junto E con F, ajá, E con F, también observaría otro triángulo. En este caso, ahí encontraría dos triángulos. Y finalmente, con tres letras, encontraría también dos triángulos. Y observamos cuáles serían esos dos triángulos. Entonces, los triángulos que ahí formaría serían CBA, veamos, C, juntando CB y A, ahí formaría un triángulo. Y juntando DEF, DEF también formaría un triángulo. Bien, entonces ahí hemos encontrado dos triángulos más. Y al juntar 4, 5 o 6 letras, ya no formaría triángulos. Entonces, en esta figura, en total he encontrado 6 triángulos. Bien. Vamos al ejercicio número 8 de la página 48. Vamos a ver qué descubrimos ahí. Nos piden determinar en primer lugar el número de triángulos. Ahí te dice el número de triángulos que hay en esta figura. Entonces, ¿qué tengo que hacer en primer lugar? En primer lugar, tengo que colocar en cada región, le voy a colocar una letra. Coloquemos, por favor, una letra en cada región. Acá colocamos la letra A, ahí la letra B, la letra C, la letra D, la letra E y finalmente la letra F. Colocamos las 6 letras en esas regiones. Bien. Entonces, lo que voy a hacer en primer lugar es lo siguiente. Voy a formar triángulos que tengan una sola letra. Pero observa, cada letra, la letra A, la región que está con la letra A, vendría a ser un triángulo. La región con la letra B también es un triángulo. La región con C, la región con D
la región con E y la región con F vendrían a ser triángulos. Entonces, ¿cuántos triángulos habremos encontrado con una sola letra? En este caso, hemos encontrado 6 triángulos. 6 triángulos que tienen una sola letra. ¿Vieron? Ahora, acá viene lo más interesante. Vamos a formar triángulos que tengan 2 letras. Veamos cómo se hace ello. Observemos, puedes tú trabajar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, depende de tu comodidad para el momento de trabajar. Entonces, con 2 letras, observemos cuántos triángulos he formado. Con 2 letras voy a formar 5 triángulos. A ver, y profesor, ¿cuáles serían esos 5 triángulos? Vamos a ver de abajo hacia arriba. Observen bien. Acá hemos formado con la letra A y B. Observa, juntando A y B, juntando esas 2 letras, ahí tengo un triángulo. Juntando A, B. Juntando B con C. Si juntamos B con C, también ahí tendríamos un triángulo, juntando las letras B con C. ¿Se dan cuenta? Si juntamos C con D, si juntamos C con D, también formaría un triángulo. Si juntamos D con E, también formaría un triángulo. Ajá. Y si juntamos E con F, también formaría un triángulo. Entonces, por eso es que ahí se forman 5 triángulos. Bien. Entonces, ahora vamos a trabajar, vamos a formar triángulos con 3 letras. Con 3 letras, en este caso, se podrán formar 4 triángulos. Veamos cuáles serían esos 4 triángulos. Presten mucha atención. En primer lugar, como tú puedes trabajar, ojo, tú puedes apreciar esta parte, puedes trabajarlo observando de arriba abajo, o también observando de abajo hacia arriba. O sea, depende de la comodidad visual para ti. Yo lo trabajé en este caso de abajo hacia arriba, viendo el orden del abecedario. Por ejemplo, si junto las letras ABC, si junto ABC, juntando 3 letras, como ves ahí, se forma un triángulo, juntando 3 letras. Si juntas las letras BCD, también se forma un triángulo. Y como tú ves, va escalonadamente. Va escalonadamente de abajo hacia arriba. Y eso solamente ocurre en este tipo de figuras. ¿Te das cuenta? Si yo junto CDE, observa, voy subiendo, ¿te das cuenta? Voy agrupando a medida que voy subiendo. Si junto CDE, también es un triángulo. Y finalmente, si junto DEF, también se forma un triángulo. Por eso es que encontré 4 triángulos con 3 letras. Bien, ahora voy a formar triángulos con 4 letras. Y la estrategia es la misma. Voy a trabajar de abajo hacia arriba. Si junto 4 letras, profesor, uno de los triángulos serían A, B, C y D. Ajá, A, B, C y D. Si tú los juntas es un triángulo. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí coloco A, B, C, D. Pero también voy a encontrar 2 triángulos más. En este caso, BCD y CDEF. Veamos. Entonces, si yo junto BCDE, como tú ya te has dado cuenta, entonces acá se forma un triángulo con 4 letras. BCDE. Y también si juntas CDE y F, las 4 últimas letras, también se forman. O sea, esta figura sí es una figura muy específica, ¿no? Donde tú puedes ir agrupando de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Ya te expliqué hace un instante que el orden de las letras, como los coloques, no es muy importante, ¿no?
Pero siempre recuerda que representan un mismo triángulo, ¿no? El orden representa en orden distinto, vienen a ser a veces el mismo triángulo, ¿sí? Entonces tenga presente eso, ya lo explicamos en la primera parte. Ahora, voy a formar triángulos con 5 letras. A ver, con 5 letras. En este caso, ahí yo podré observar solamente 2 triángulos. ¿Y cuáles serán esos 2 triángulos? Ahí vamos a verlos. Esos 2 triángulos serán el triángulo ABCDE, juntando 5 letras, mira, desde abajo hacia arriba, juntando las 5 letras, y esto se tiene que hacer visualmente. Y el otro triángulo sería, empezando de B, B, C, D, E y F. Ah, profesor, hasta el último triángulo. Ahí están los 2 triángulos. Y finalmente, juntando las 6 letras, profesor, juntando las 6 letras, es obvio que ahí vamos a formar un triángulo, ¿no? Entonces, juntando las 6 letras, A, B, C, D, E y F, ahí formaría un triángulo más. Bien. Entonces, para saber cuántos triángulos en total he formado, lo único que hacemos es sumar 6 más 5 más 4 más 3 más 2. Profe, me sale 21. Así es. El total en este caso sería 21 triángulos, ¿no? Era un poquito simplemente, era sencillo trabajar, pero es bien laborioso, hay que escribir bastante. Ese es el único Pero detalle. me ha alcanzado, así está bien, me ha alcanzado. Algunos sí le alcanzan por su tamaño de letra, a veces tenemos letra pequeñita, entonces nos alcanza. Algunos escribimos un poquito más grande, entonces no nos alcanza. Falta espacio en el libro, ¿no? A mí con las justas me alcanzó. Y con las justas a veces alcanza. Sí, yo también estaba cuadrando más o menos en la noche, viendo los espacios para poder explicarles convenientemente, ¿no? Que no haga 2 filas, ¿no? Entonces, porque ahí ya, si hago 2 filas, se complica el trabajo, visualmente, ¿no? Para ustedes. Entonces, ahí tenemos la resolución del ejercicio número 6 y el número 8. Bien, ahora sí, nuevamente te explico la tarea porque quedó una pregunta pendiente en la clase en la hora anterior. Profesor, un alumnito me preguntó con respecto a la tarea. Esperen un instante para que después les coloco la imagen para que sigan trabajando, ¿ya? Porque este sí es bastante laborioso. Así que vamos a un rato a la tarea para poder explicarte, ¿sí? A ver, vamos a la tarea. A ver, un compañero me dijo, profesor, ¿y qué hago en cada uno de ellos? Esa fue la última pregunta y se cortó justamente en ese instante el tiempo. Bien, pues vamos a ver qué es lo que tienes que hacer. Observa. En el ejercicio 1, ¿qué tendrías que hacer? Dice, ¿cuántos triángulos observas en la figura? Entonces, si ahí me está indicando cuántos triángulos observas, ¿qué tendrías que hacer? Encontrar el total de triángulos, pues, ¿no? Entonces, en la número 1 es encontrar el total de triángulos, porque es lo que me pregunta. Y ahí, como tú ves, ya las regiones, ya le he colocado la letra, ya están con letras. O sea, tú vas a respetar el orden que te estoy dando en esta diapositiva. O sea, antes de que tú resuelvas el trabajo en tu libro, entra primero a la plataforma, mira esta cuarta diapositiva y vas a colocar las letras que ahí te indico. Y lo mismo vas a hacer en la número 3 y en la número 5. ¿Por qué? Porque la 3 me dice, determina el número de triángulos. Y me dicen el número de triángulos que tengo que encontrar, cuántos triángulos hay en total. Y en la número 5 también me dice, hallar el número de triángulos. Entonces, ¿qué tendrías que encontrar en la 1, en la 3 y en la 5? La cantidad de triángulos que hay en la figura. ¿Vieron? Y como tú ves, también en la 3 y en la 5, ahí te estoy indicando las letras, como para que todos ustedes tengan el mismo orden. ¿De acuerdo? Bien. Y vayamos al ejercicio 7, 9 y 11, que son los de numeración impar, de la página 48. En la número 7 y en la 9, también, ¿qué me piden determinar? ¿Qué me piden calcular? La cantidad de triángulos. Ah, entonces, ahí tú también debes encontrar la cantidad de triángulos. Miren la número 7. La número 7 se parece a la que acabamos de hacer hace un instante.
solamente que está en otra posición. O sea, es muy parecida. Igual que en la 9. La 9 es muy parecida a la que hemos hecho, pero ¿sabes qué? Observa bien. Para la 9 lo trabajas en dos partes. Primera parte acá. Profesor, se parece mucho a la 7. Así es. Y la segunda parte lo trabajas ahí. Y luego esos totales, visualmente, visualmente se trabaja así en dos partes. Y los totales al final se suman, ¿no? Bien, así se hace la 9. Y también te piden cuántos triángulos hay. Y en la número 10, en la número 10, en la número 11, es en la única que te indica, determina el número de cuadriláteros. Ahí también te dice que tienes que hallar los cuadriláteros. ¿Cuántos cuadriláteros hay en total? Y como tú aprecias ahí justamente también, ahí tenemos ya las letras colocadas. Entonces, para terminar, en el libro ustedes deben resolver de las páginas 47 y la página 48 los ejercicios de numeración impar. Y para ello tienes que determinar cuántos triángulos o cuántos cuadriláteros hay, dependiendo lo que te pregunten, lo que te pide el ejercicio. Por eso es que uno no se va de frente a resolver el ejercicio, pues uno tiene que leer primero. Primero, ¿qué me están pidiendo? Si me piden triángulos, entonces voy a encontrar la cantidad de triángulos. Si me piden cuadriláteros, voy a determinar la cantidad de cuadriláteros. ¿Entendieron? Listo. Entonces, eso con respecto al trabajo que tienen que hacer en casa. Y bien, ahí regresamos a la diapositiva para que terminen de trabajar el ejercicio número 12. Bien. ¿Alguna pregunta que tengan hasta esta parte? ¿Alguna preguntita que tengan que hacer? No, teacher, todo está ok. El ejercicio 12, perdón, era el número 8. Vamos al número 8. Este es lo que faltaba. Ahí está. Bien, entonces vamos terminando ahí la resolución de la número 8.